Marido humilla a su esposa y le tira la cena en la cara. ¡Qué comida tan horrible! Pero el plato se estrelló contra la pared con un sonido seco que resonó por toda la cocina, derramando el guisado de pollo que Camila había preparado con tanto cuidado durante 2 horas. Los pedazos de carne y verduras se deslizaron lentamente por la pared blanca, dejando una mancha rojiza que parecía sangre. Andrés Navarro tenía el rostro desencajado, los ojos inyectados en sangre y las manos temblando de una manera que no era normal. Camila permaneció inmóvil junto a la estufa, con las manos cubiertas por guantes de cocina, observando la escena con una expresión que cualquiera interpretaría como terror absoluto. Pero había algo en sus ojos, algo que ningún testigo alcanzó a percibir en ese momento crucial. Pero regresemos al principio de esta historia, cuando todo parecía normal en la casa número 43 de la colonia americana en Guadalajara. Eran las 6 de la tarde de un martes cualquiera del mes de septiembre, y Camila Paredes se encontraba en su cocina preparando la cena como lo había hecho todos los días durante los últimos 8 años de matrimonio. A sus 32 años, Camila era una mujer de estatura mediana, cabello castaño, siempre perfectamente peinado en una cola baja, y vestía invariablemente blusas de colores pastel y faldas hasta la rodilla que le daban un aspecto conservador y dulce. La casa donde vivían era típica de la clase media tapatía, 2 pisos, fachada de ladrillo aparente, un pequeño jardín al frente con bugambilias moradas y una cochera para un solo automóvil. Por dentro, todo estaba impecablemente ordenado. Los muebles de la sala combinaban en tonos beige y café. Había fotografías familiares cuidadosamente acomodadas en repisas de madera y cada objeto tenía su lugar específico. Era el tipo de hogar que cualquier persona describiría como acogedor y armonioso. Camila se movía por la cocina con la precisión de alguien que ha repetido la misma rutina miles de veces. Primero lavaba los vegetales en el fregadero, secándolos uno por uno con papel absorbente. Después los cortaba en pedazos uniformes sobre una tabla de madera que mantenía tan limpia que parecía nueva. Sus movimientos eran calculados, silenciosos, como si temiera hacer el más mínimo ruido que pudiera alterar la paz de la casa. Mientras pelaba las papas, Camila prestaba atención a cada sonido del exterior. Conocía perfectamente los horarios del vecindario. A las 5:30 llegaba doña Mercedes de hacer las compras, arrastrando su carrito del mercado por la banqueta. A las 5:45, el señor Ramírez sacaba a pasear a su perro Chihuahua, y a las 6 en punto, como un reloj suizo, se escuchaban los pasos de Andrés Navarro acercándose por la calle, seguidos del sonido de la llave en la cerradura de la puerta principal. Andrés trabajaba como supervisor en una fábrica de productos químicos en el parque industrial de la ciudad. Era un hombre alto, de complexión robusta, con el cabello negro comenzando a mostrar canas en las sienes y una barba siempre perfectamente recortada. Vestía camisas de trabajo azul marino y pantalones de mezclilla, y llevaba consigo el olor característico de los productos industriales que impregnaba su ropa, sin importar cuántas veces Camila la lavara. La relación entre ambos había comenzado cuando Camila tenía 24 años y trabajaba como recepcionista en un consultorio médico del centro de la ciudad. Andrés llegó un día como paciente, con una herida en la mano causada por un accidente laboral, y quedó prendado de la sonrisa tímida y la voz suave de aquella muchacha que lo atendió con tanta gentileza. La cortejó durante 6 meses con flores, serenatas y promesas de un futuro lleno de amor y estabilidad. Se casaron en una ceremonia sencilla en la parroquia del Sagrado Corazón, con la bendición de ambas familias que veían en aquella unión el inicio de una vida próspera y feliz. Los primeros años de matrimonio transcurrieron sin mayores sobresaltos. Andrés era un esposo trabajador y responsable que nunca faltaba con el gasto de la casa.
Camila dejó su trabajo para dedicarse completamente al hogar, como ambos habían acordado. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, planchar la ropa de trabajo de su esposo y tener todo listo para cuando él despertara a las 6. Durante el día se ocupaba de la limpieza, las compras y preparar una cena que estuviera lista exactamente a las 7 de la tarde, cuando Andrés regresaba del trabajo. Los vecinos de la colonia americana conocían bien a la pareja Navarro Paredes. Camila era especialmente querida por las señoras mayores del vecindario, quienes la veían como un ejemplo de lo que debía ser una esposa dedicada. Siempre tenía una sonrisa amable para todos, ofrecía ayuda cuando alguien lo necesitaba, y jamás se le escuchó una queja sobre su vida matrimonial. Participaba en las posadas navideñas, colaboraba en los festivales de la iglesia y mantenía su casa como un espejo. Doña Carmen, la vecina de la casa de al lado, solía comentar con las demás señoras del rumbo lo afortunado que era Andrés de tener una esposa tan ejemplar. La había visto en innumerables ocasiones barriendo la banqueta frente a su casa antes de que saliera el sol, regando las plantas del jardín con delicadeza y colgando la ropa en el tendedero del patio trasero con una paciencia que ya no se veía en las jóvenes de ahora. Camila siempre respondía a los saludos con una inclinación de cabeza y una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Sin embargo, había ciertos detalles que algunos observadores más perspicaces habrían notado si hubieran prestado mayor atención. Camila tenía la costumbre de mirar constantemente hacia la calle cuando estaba en el jardín, como si esperara algo o alguien. Sus manos mostraban un ligero temblor cuando escuchaba el motor del automóvil de Andrés acercándose por la calle. Y en las pocas ocasiones en que se la veía conversando con otras mujeres del vecindario, siempre mantenía las conversaciones breves y superficiales, evitando cuidadosamente cualquier tema que se relacionara con su vida personal. En la cocina, mientras terminaba de preparar el guisado de pollo que sería la cena de esa noche, Camila realizaba cada paso con una meticulosidad casi obsesiva. Había sazonado la carne exactamente como a Andrés le gustaba, con suficiente comino para darle sabor, pero no tanto como para que resultara pesado. Las verduras estaban cortadas en trozos uniformes, el arroz tenía la consistencia perfecta y hasta las tortillas estaban calentándose en el comal a la temperatura ideal. El reloj de pared marcaba las 6:05 cuando Camila escuchó los pasos familiares acercándose por la banqueta. Inmediatamente sus movimientos se volvieron más rápidos y nerviosos. Se quitó el delantal, se alisó el cabello y verificó que todo estuviera perfecto en la mesa del comedor. Los platos estaban acomodados simétricamente, los cubiertos brillaban sin una sola mancha, y el vaso de agua de Andrés tenía exactamente la cantidad de hielo que él prefería. Cuando la llave giró en la cerradura, Camila ya estaba de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo y una sonrisa que parecía ensayada miles de veces. Andrés entró con el gesto cansado de alguien que ha tenido un día particularmente difícil en el trabajo. Sus ojos lucían extrañamente vidriosos y había una rigidez en sus movimientos que no era típica en él. Durante los últimos meses, Camila había notado cambios graduales en el comportamiento de su esposo. Andrés se había vuelto más irritable, más propenso a explotar por cosas insignificantes. Se quejaba constantemente de dolores de cabeza, problemas para dormir y una fatiga que no parecía mejorar sin importar cuánto descansara. También había comenzado a experimentar episodios de confusión mental que él atribuía al estrés del trabajo, pero que Camila observaba con una atención casi científica. La cena transcurrió en un silencio tenso. Andrés comía mecánicamente, sin mostrar el menor signo de disfrutar la comida que su esposa había preparado con tanto esmero.
Camila lo observaba discretamente por encima de su propio plato, notando cada gesto, cada mueca de disgusto, cada señal de malestar que cruzaba por el rostro de su marido. Había algo en su mirada que cualquier observador casual habría interpretado como preocupación genuina por el bienestar de su esposo. Pero cuando Andrés finalmente probó el guisado de pollo y frunció el ceño con una expresión de profundo disgusto, algo cambió en el ambiente de aquella cocina aparentemente normal de la colonia americana. El tenedor tembló en su mano, sus ojos se llenaron de una furia que parecía desproporcionada para la simple insatisfacción con la comida, y por primera vez en 8 años de matrimonio, Camila vio en el rostro de su esposo una expresión que la llenó de una extraña satisfacción que se cuidó muy bien de ocultar. Antes de que terminemos este primer capítulo, queremos preguntarte desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus comentarios y saber de qué ciudad o país nos siguen. Compártenos tu opinión sobre esta historia que apenas está comenzando. La explosión de Andrés fue tan repentina como devastadora. Se levantó de la silla con tal violencia que ésta se tambaló hacia atrás, golpeando contra la pared. Sus ojos estaban completamente desencajados, las venas del cuello se marcaron como cuerdas tensas y su rostro adquirió un color rojizo que Camila nunca había visto antes en 8 años de matrimonio. ¡Qué pinche comida tan horrible!, gritó con una voz que se quebró en el último palabra. «No puedo ni tragarme esta porquería. ¿Qué le pusiste? Sabe a puro veneno». Sin previo aviso, tomó el plato con ambas manos y lo lanzó directamente al rostro de Camila. El guisado caliente se derramó por su cara, cuello y blusa blanca, mientras los trozos de pollo y verduras caían al suelo de la cocina. La salsa rojiza se extendió por sus mejillas como si fueran lágrimas de sangre, y el impacto del plato contra su frente le dejó una marca rojiza que comenzó a hincharse inmediatamente. Camila se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar de una manera que hubiera conmovido al corazón más duro. Sus lágrimas se mezclaron con la salsa del guisado, creando surcos rosados que bajaban por sus mejillas hasta caer sobre su blusa manchada. Todo su cuerpo temblaba como una hoja al viento, y sus gemidos de dolor resonaron por toda la casa, saliendo por la ventana abierta de la cocina que daba directamente al patio de los vecinos. Doña Carmen, que en ese momento regaba sus geranios en el jardín de al lado, escuchó perfectamente los gritos de Andrés y los sollozos desgarradores de Camila. Dejó caer la manguera y corrió hacia la cerca que dividía ambas propiedades, alcanzando a ver por la ventana abierta cómo Camila se encontraba en el suelo, cubierta de comida, mientras Andrés permanecía de pie junto a la mesa con los puños cerrados y respirando agitadamente como un animal salvaje. «¡Andrés! ¿Qué le hiciste a Camila?», gritó doña Carmen desde su jardín, pero él no pareció escucharla. Estaba completamente perdido en su propia furia, murmurando palabras incoherentes sobre el sabor de la comida y cómo le estaba causando náuseas. Sus manos temblaban incontrolablemente y había algo en su mirada que no era completamente humano. Camila siguió llorando mientras se las arreglaba para ponerse de pie, apoyándose en la pared de la cocina. Con movimientos lentos y aparentemente dolorosos, comenzó a recoger los trozos del plato roto, cortándose un dedo en el proceso. La sangre se mezcló con los restos de comida en el suelo, creando una escena que cualquier testigo describiría como una pesadilla doméstica. «Perdóname, Andrés», susurró entre sollozos. «No sé qué pasó con la comida. Traté de hacerla como a ti te gusta, pero algo salió mal. Por favor, perdóname». Pero Andrés ya no estaba escuchando. Se había dejado caer en una silla, con la cabeza entre las manos, gimiendo de dolor como si tuviera la peor migraña de su vida. Sus palabras salían entrecortadas y confusas. «Me duele todo, la cabeza, el estómago. No puedo pensar bien. ¿Qué me está pasando?».
Doña Carmen corrió de vuelta a su casa para llamar por teléfono a doña Mercedes, quien vivía 3 casas más abajo. En cuestión de minutos, las noticias del incidente se habían extendido por toda la cuadra. Don Ramírez, el señor que paseaba su chihuahua, se acercó discretamente a la ventana y alcanzó a ver a Camila limpiando el desastre mientras lloraba desconsoladamente. «Ese hombre está completamente loco», murmuró don Ramírez a su esposa cuando regresó a casa. Le aventó la comida en la cara a la pobre Camila como si fuera un animal. Alguien debería llamar a la policía. Mientras tanto, en la cocina de los Navarro, Camila terminó de limpiar el suelo y se dirigió al baño para lavarse la cara. Frente al espejo, examinó cuidadosamente la marca rojiza en su frente, tocándola suavemente para evaluar el nivel de hinchazón. Sus lágrimas habían cesado con una rapidez sorprendente, y ahora había una expresión casi clínica en sus ojos mientras evaluaba los daños. Se cambió de ropa, eligiendo cuidadosamente una blusa de color claro que haría más visible cualquier mancha o marca, y se peinó de tal manera que algunos mechones cayeran sobre la herida de su frente sin ocultarla completamente. Después regresó a la cocina, donde Andrés seguía sentado con la cabeza entre las manos, murmurando disculpas incoherentes. «Voy a casa de mi hermana Laura», le dijo con voz quebrada. Necesito estar sola un rato». Andrés levantó la cabeza y la miró con ojos vidriosos, como si acabara de despertar de una pesadilla. «Camila, yo no sé qué me pasó. Perdóname, por favor. La comida sabía rara, me dio náuseas, pero eso no justifica». «Dios mío, ¿qué te hice?». Camila no respondió. Tomó su bolsa, se aseguró de que las llaves estuvieran dentro y salió de la casa sin voltear atrás. Caminó por la banqueta con pasos lentos y la cabeza gacha, asegurándose de que todos los vecinos que estuvieran asomados por sus ventanas pudieran ver claramente su estado deplorable. La casa de Laura Paredes se encontraba a 15 minutos caminando, en una colonia más modesta llamada Santa Cecilia. Laura era 3 años mayor que Camila, trabajaba como enfermera en el hospital civil y había permanecido soltera por decisión propia después de una relación tormentosa que terminó cuando tenía 25 años. Vivía en una casa pequeña pero acogedora, llena de plantas y libros que siempre olía a café recién hecho y velas aromáticas. Cuando Laura abrió la puerta y vio a su hermana menor con la cara hinchada, la ropa desarreglada y los ojos rojos de tanto llorar, inmediatamente la abrazó y la hizo pasar. La llevó directamente a la cocina, le preparó un té de manzanilla y se sentó a escuchar la versión de los hechos que Camila le relató entre sollozos renovados. «Me aventó el plato en la cara, Laura», decía Camila mientras se tocaba delicadamente la herida en la frente, sin ninguna razón, solo porque dijo que la comida sabía horrible. «Llevamos 8 años casados y nunca me había puesto una mano encima, pero últimamente está muy raro. Se enoja por todo, dice cosas sin sentido y hoy perdió completamente el control». Laura examinó la herida con su experiencia de enfermera. Aplicó hielo envuelto en una toalla y observó a su hermana con una mezcla de preocupación y enojo. «Esto no puede seguir así, Camila. Lo que Andrés hizo hoy es violencia doméstica. Tienes que dejarlo antes de que las cosas empeoren». «Pero es que él no es así normalmente», insistió Camila, secándose las lágrimas con un pañuelo desechable. «Algo le está pasando. Está enfermo, Laura. Ha estado muy confundido últimamente. Tiene dolores de cabeza constantes, problemas para dormir. Creo que necesita ayuda médica». «Los problemas de salud no justifican la violencia», respondió Laura firmemente. «Conozco casos así en el hospital. Empiezan con un plato aventado, después un empujón, luego una bofetada y antes de que te des cuenta, estás en la sala de emergencias con huesos rotos. Tienes que salir de esa casa antes de que sea demasiado tarde».
Mientras hablaban, Camila revisaba constantemente su teléfono celular, deslizando el dedo por la pantalla como si esperara mensajes o llamadas importantes. Laura notó este comportamiento, pero lo atribuyó a la ansiedad natural de alguien que acababa de vivir un episodio traumático. ¿Estás esperando que te llame?, preguntó Laura. No, bueno, sí, tal vez, respondió Camila de manera evasiva. Es que a veces Andrés se siente mal después de estos episodios y me busca para disculparse. No quiero que piense que lo abandoné cuando más me necesita. Laura frunció el ceño. Había algo en la manera en que Camila hablaba sobre Andrés que no le cuadraba completamente. Era como si estuviera midiendo cada palabra, calculando exactamente qué decir y qué no decir. Además, había momentos en que su hermana menor hablaba de los episodios, como si fueran algo que había estado observando y catalogando durante un tiempo considerable. Camila, ¿cuánto tiempo llevas notando estos cambios en Andrés?, preguntó Laura mientras servía más té. Tal vez unos 4 meses, respondió Camila después de una pausa que pareció demasiado larga. Al principio pensé que era estrés del trabajo, pero después los síntomas se fueron intensificando. Los dolores de cabeza, la confusión, los cambios de humor y ahora esta violencia. Cuando Camila creía que Laura no la estaba viendo, su expresión cambiaba sutilmente. La máscara de vulnerabilidad se desvanecía por unos segundos, reemplazada por algo que Laura no pudo identificar completamente, pero que le causó una sensación de incomodidad inexplicable. Era como si su hermana estuviera representando un papel muy bien ensayado. Después de 2 horas de conversación, Laura insistió en que Camila se quedara a dormir en su casa. No puedes regresar ahí hoy. Necesitas tiempo para pensar y decidir qué vas a hacer con tu vida. Pero Camila se mostró renuente. No puedo dejarlo solo, Laura. Está enfermo y confundido. Si me quedo aquí, va a pensar que lo estoy abandonando cuando más me necesita. Eso podría empeorarlo todo. ¿Empeorarlo todo? Laura la miró con incredulidad. ¿Acaso no entiendes que te aventó un plato en la cara? ¿Qué tiene que pasar para que reacciones? ¿Que te rompa la cabeza? Camila se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la pequeña cocina de Laura, aparentemente debatiéndose entre quedarse y regresar. Sus manos temblaban ligeramente, pero Laura notó que el temblor no parecía ser de miedo, sino más bien de ansiedad, impaciencia. Lo amo, Laura, dijo finalmente Camila, volteando hacia su hermana con ojos que brillaban de una manera extraña. Sé que suena loco después de lo que pasó, pero lo amo. Y cuando amas a alguien, no lo abandonas en sus momentos más difíciles. Andrés necesita ayuda, no que su esposa lo deje. Laura suspiró profundamente. Había visto demasiados casos similares en el hospital. Mujeres que regresaban una y otra vez con sus agresores, siempre con la misma justificación del amor y la esperanza de que las cosas cambiarían. Pero había algo diferente en el caso de Camila. Algo que no lograba identificar, pero que la inquietaba profundamente. Esa noche, después de muchos ruegos de Laura para que se quedara, Camila insistió en regresar a su casa. Solo por esta noche, prometió. Mañana hablaremos con más calma y veremos qué opciones tengo. Cuando llegó a la colonia americana, ya eran casi las 11 de la noche. Las casas estaban a oscuras, pero Camila sabía que varios vecinos estarían despiertos, esperando escuchar cualquier sonido que proviniera de la casa de los Navarro. Abrió la puerta principal con cuidado, tratando de no hacer ruido. Andrés estaba dormido en el sillón de la sala, con una expresión de dolor incluso en sueños. Tenía la frente arrugada y respiraba de manera irregular, como si estuviera teniendo pesadillas. Camila se quedó observándolo durante varios minutos, con esa misma expresión que Laura había notado, pero no había logrado descifrar completamente. En la privacidad de su propia casa, con su esposo dormido y sin testigos que pudieran observarla, Camila permitió que una sonrisa muy pequeña, casi imperceptible, apareciera en las comisuras de su boca.
Los siguientes días trajeron consigo una serie de incidentes que parecían confirmar los peores temores de todos los que conocían a la pareja Navarro Paredes. Camila comenzó a aparecer por el vecindario con marcas cada vez más evidentes y preocupantes. Primero fue un moretón púrpura en el antebrazo izquierdo que asomaba por debajo de la manga de su blusa cuando saludaba a doña Carmen por encima de la cerca del jardín. «¿Qué te pasó en el brazo, hijita?», le preguntó la vecina con genuina preocupación, señalando la marca que destacaba contra la piel pálida de Camila. Camila se bajó rápidamente la manga, pero no antes de asegurarse de que doña Carmen hubiera visto claramente la extensión del moretón. «Me caí en las escaleras anoche», respondió con voz temblorosa. Andrés había dejado unos zapatos tirados y no los vi en la oscuridad. Pero la explicación no convenció a doña Carmen, quien había escuchado voces alteradas provenientes de la casa de los Navarro durante las últimas 3 noches consecutivas. Eran discusiones que comenzaban como murmullos después de la cena y escalaban hasta convertirse en gritos que se escuchaban hasta la calle, aunque las palabras exactas no se distinguían claramente. 2 días después, Camila apareció en el mercado local con un pañuelo anudado alrededor del cuello, a pesar del calor sofocante de octubre en Guadalajara. Doña Mercedes, que la encontró en el puesto de verduras, notó inmediatamente que algo andaba mal. «¿Por qué traes pañuelo con este calor, mija?», le preguntó mientras seleccionaba jitomates. Camila se tocó instintivamente el cuello y apartó la mirada. «Es que me dio una alergia en la piel», murmuró. «El doctor me dijo que me cubriera del sol», pero cuando se agachó para recoger una bolsa que se le había caído, el pañuelo se deslizó ligeramente, revelando lo que parecían ser marcas de dedos alrededor de su garganta. Doña Mercedes sintió un escalofrío y decidió acompañar a Camila hasta su casa, observando cómo la joven caminaba con pasos cuidadosos, como si cada movimiento le causara dolor. Esa misma tarde, Camila visitó nuevamente a su hermana Laura, pero esta vez llevaba consigo algo que no había tenido antes: su teléfono celular con una aplicación de grabación de voz activada discretamente en su bolsa. Durante toda la conversación, mantuvo el dispositivo estratégicamente posicionado para captar cada palabra que intercambiaban. «Las cosas están empeorando, Laura», le confesó mientras se quitaba el pañuelo para mostrar las marcas en su cuello. «Anoche me agarró del cuello porque dijo que la sopa estaba fría. No podía respirar. Pensé que me iba a matar». Laura examinó las marcas con horror profesional. Como enfermera, había visto suficientes casos de violencia doméstica para reconocer las huellas de estrangulamiento manual. Las marcas tenían el patrón característico de los dedos de una mano grande, distribuidas alrededor de la tráquea de manera que indicaba una presión sostenida durante varios segundos. «Esto es intento de homicidio, Camila», le dijo Laura con voz grave. «Tienes que denunciarlo ahora mismo. Estas marcas son evidencia suficiente para que lo arresten». «No puedo», respondió Camila, comenzando a llorar de nuevo. «¿Y si lo meten a la cárcel y después sale más violento? ¿Y si se venga conmigo? Además, está muy enfermo, Laura. Ayer por la mañana lo encontré en el baño vomitando sangre. Sus manos tiemblan constantemente y a veces me mira como si no supiera quién soy». Laura insistió en tomar fotografías de las lesiones con el teléfono de Camila. «Al menos tendremos evidencia documentada», explicó. «Si algo peor llegara a pasar, estas fotos podrían salvar tu vida». Camila aceptó las fotografías con una expresión que Laura interpretó como resignación, pero que en realidad era satisfacción cuidadosamente disimulada. Cada imagen, cada grabación, cada testimonio de testigos se estaba acumulando como piezas de un rompecabezas que Camila había estado armando meticulosamente durante meses. Mientras tanto, la situación laboral de Andrés comenzó a deteriorarse de manera acelerada. Su supervisor, el ingeniero Raúl Mendoza, había recibido 3 llamadas anónimas en los últimos 5 días,
todas hechas por una voz femenina que hablaba en susurros para no ser reconocida. «Su empleado Andrés Navarro está golpeando a su esposa», decía la voz en cada llamada. «Es un hombre violento y peligroso. No debería estar trabajando con productos químicos en su estado mental». Las llamadas siempre llegaban durante las horas de trabajo, cuando Andrés estaba presente en la fábrica, lo que hacía imposible que fuera él quien las estuviera haciendo. El ingeniero Mendoza se vio obligado a llamar a Andrés a su oficina para discutir el asunto. «Mira, Andrés, he recibido algunas quejas sobre problemas personales tuyos», le dijo Mendoza, claramente incómodo con la situación. «Normalmente no me metería en la vida privada de mis empleados, pero cuando se trata de violencia doméstica, la empresa tiene protocolos que seguir». Andrés se quedó completamente estupefacto. Sus ojos, que últimamente parecían tener dificultades para enfocar correctamente, se llenaron de confusión y desesperación. «¿Violencia doméstica? Ingeniero, yo jamás le he puesto una mano encima a mi esposa. Bueno, excepto por un incidente la semana pasada, pero yo no estaba bien. Me sentía muy mal, con náuseas y dolor de cabeza. No sé qué me pasó». «¿Entonces admites que hubo un incidente?», preguntó Mendoza tomando notas en un expediente. «Sí, pero no fue... Yo no soy una persona violenta», Andrés intentó explicar, pero sus palabras salían entrecortadas y confusas. «Algo está mal conmigo, ingeniero. He estado enfermo durante meses. Mi esposa puede confirmarlo. Ella ha estado cuidándome, preparándome comidas especiales para que me sienta mejor». Mendoza observó a Andrés con creciente preocupación. El hombre que tenía frente a él apenas se parecía al trabajador competente y confiable que había conocido durante los últimos 5 años. Andrés había perdido peso notablemente. Su piel tenía un tono grisáceo poco saludable y había un temblor constante en sus manos que hacía peligroso su trabajo con sustancias químicas. «Andrés, creo que necesitas tomarte una licencia médica», le sugirió Mendoza. «Ve a ver a un doctor, arregla tus problemas familiares y cuando estés mejor, podremos hablar sobre tu regreso». La licencia forzosa fue el golpe final para la estabilidad mental de Andrés. Sin trabajo y con la mente cada vez más confusa, comenzó a pasar los días en casa observando cómo Camila realizaba sus actividades domésticas con la misma precisión de siempre, pero notando detalles que antes no había percibido. Por ejemplo, se dio cuenta de que Camila tenía la costumbre de hablar por teléfono en voz muy baja cuando creía que él no podía escucharla. Las conversaciones siempre terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación y ella siempre tenía una explicación preparada. «Era mi hermana» o «Era doña Carmen preguntando por una receta». También notó que Camila había comenzado a documentar todo lo que hacía en la casa. La vio tomando fotografías de la comida que preparaba, de la mesa puesta para la cena, incluso de él mismo cuando pensaba que estaba dormido. Cuando le preguntó sobre las fotos, ella le dijo que había empezado a llevar un diario visual para mostrarle al doctor cómo se desarrollaban sus días y poder explicar mejor sus síntomas. Los vecinos, mientras tanto, habían comenzado a organizar una especie de vigilancia informal alrededor de la casa de los Navarro. Don Ramírez había convencido a otros 3 vecinos de mantener turnos para observar cualquier signo de violencia. Habían visto a Camila salir varias veces con marcas visibles y también habían presenciado momentos en que Andrés salía al jardín tambaleándose como si estuviera ebrio, aunque nunca olía a alcohol. «Ese hombre está completamente desquiciado», comentaba don Ramírez durante las reuniones informales que hacían en la tienda de la esquina. «Ayer lo vi hablando solo en el jardín, gesticulando como loco, y la pobre Camila cada día se ve más golpeada». Doña Carmen había tomado la iniciativa de llevar comida preparada a Camila 2 veces por semana, usando esas visitas para evaluar su estado físico y emocional. Durante una de esas visitas,
notó algo que la inquietó profundamente. Camila estaba contándole sobre otro episodio de violencia que supuestamente había ocurrido la noche anterior. Según su relato, Andrés la había empujado contra la pared de la sala porque había cambiado de canal en la televisión sin pedirle permiso. Pero cuando doña Carmen miró hacia la sala, no vio ninguna marca en la pared, ningún objeto fuera de lugar, nada que indicara que había ocurrido una lucha física en ese espacio. Además, notó que Camila parecía tener una memoria extraordinariamente detallada para los episodios de violencia, recordando conversaciones exactas, secuencias precisas de eventos e incluso la hora exacta en que habían ocurrido. Era como si hubiera estado tomando notas mentales durante cada incidente. Pero lo que más la perturbó fue el momento en que Andrés apareció en la cocina mientras ellas conversaban. Camila inmediatamente adoptó una postura encogida y temerosa, pero doña Carmen notó que Andrés la miró con una expresión de confusión genuina, como si no entendiera por qué su esposa parecía tenerle tanto miedo. «Hola, doña Carmen», saludó Andrés con voz ronca. «Gracias por cuidar a Camila. Yo no he estado bien últimamente. No sé qué me pasa». Sus manos temblaban mientras hablaba, y había una sinceridad en su tono que contrastaba dramáticamente con la imagen del monstruo violento que todos se habían formado. Doña Carmen se sintió incómoda, como si estuviera presenciando algo que no encajaba completamente con lo que había esperado ver. Esa noche, después de que doña Carmen se fuera, Camila se encerró en el baño y se examinó frente al espejo. Con cuidadosa precisión, se aplicó maquillaje en ciertas áreas de su rostro y brazos, creando sombras que simulaban moretones frescos. Había perfeccionado esta técnica durante las últimas semanas, usando tutoriales de efectos especiales que había encontrado en Internet. También practicó sus expresiones faciales. La mirada asustada, el encogimiento temeroso de los hombros, la forma en que su voz debía quebrarse cuando relataba los supuestos abusos. Todo tenía que parecer completamente natural y espontáneo. Cuando salió del baño, encontró a Andrés sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Estaba sollozando silenciosamente, y sus palabras salían entrecortadas entre gemidos de dolor. «No entiendo qué me está pasando», Camila decía. «Siento como si mi cabeza estuviera llena de algodón. No puedo pensar con claridad, y todos me miran como si fuera un monstruo». Camila se acercó a él y le puso una mano en la espalda, adoptando inmediatamente su papel de esposa compasiva. «Tranquilo, amor. Mañana vamos a ir al doctor. Vamos a descubrir qué tienes y cómo curarte». Pero en sus ojos, mientras acariciaba la espalda de su esposo, que se desmoronaba frente a ella, había una frialdad que hubiera helado la sangre de cualquiera que la hubiera visto. Era la mirada de alguien que observa un experimento desarrollarse exactamente como lo había planeado. La mañana del viernes que cambiaría todo, comenzó como cualquier otra en la colonia americana. Camila había despertado temprano para preparar el desayuno, moviéndose por la cocina con la misma rutina meticulosa de siempre. Andrés permanecía en cama, cada vez más débil y confundido, sus síntomas empeorando día tras día hasta el punto donde apenas podía mantener una conversación coherente durante más de unos minutos. El plan de Camila estaba llegando a su etapa final. Esa tarde tenía una cita en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde presentaría toda la evidencia que había recopilado durante meses. Fotografías de sus supuestas lesiones, grabaciones de audio de sus conversaciones con Laura, testimonios escritos de los vecinos y un diario detallado que documentaba cada incidente de violencia doméstica. El fiscal Martínez, quien había revisado preliminarmente el caso, le había asegurado que tenían suficiente evidencia para emitir una orden de arresto contra Andrés. «Con toda esta documentación, señora Navarro, podemos proceder inmediatamente», le había dicho el fiscal durante su reunión anterior. Su esposo será arrestado esta misma semana y enfrentará cargos por violencia familiar agravada y lesiones dolosas.
Camila había perfeccionado cada detalle de su actuación para esa reunión final. Se había aplicado maquillaje especial para simular un moretón fresco en la mejilla izquierda, había practicado su temblor nervioso frente al espejo e incluso había preparado lágrimas falsas usando un pequeño frasco de gotas para ojos que llevaba discretamente en su bolsa. Pero el destino tenía otros planes. A las 10 de la mañana, cuando Camila se preparaba para salir hacia su cita crucial, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró con el comandante Roberto Salinas de la Policía Municipal de Guadalajara, acompañado por 2 agentes, y para su sorpresa y creciente nerviosismo, don Ramírez, el vecino del Chihuahua. «Buenos días, señora Navarro», saludó el comandante con un tono serio que inmediatamente puso a Camila en alerta. «Necesitamos hablar con usted sobre las denuncias que ha estado presentando contra su esposo». Camila adoptó inmediatamente su postura de víctima, encogiendo los hombros y bajando la mirada. «Por supuesto, comandante, pasen por favor. Mi esposo está durmiendo. Ha estado muy enfermo últimamente». Don Ramírez carraspeó nerviosamente antes de hablar. «Señora Camila, hace 3 semanas instalé una cámara de seguridad en mi jardín trasero porque habían estado robando las herramientas de mi cochera. La cámara tiene una vista directa hacia la ventana de su cocina». El corazón de Camila se detuvo por un segundo, pero mantuvo su compostura. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo, don Ramírez?» «La cámara grabó la noche en que usted dice que su esposo le aventó la comida en la cara», continuó don Ramírez, evitando el contacto visual. «Pero lo que muestra la grabación es muy diferente a lo que todos creíamos». El comandante Salinas sacó una tablet de su portafolios y se la mostró a Camila. «Señora Navarro, necesito que vea esta grabación y nos explique lo que está sucediendo aquí». La grabación comenzó mostrando la cocina de los Navarro desde un ángulo lateral. Se podía ver claramente a Camila preparando la cena, pero lo que la cámara había capturado era algo que nadie había presenciado antes. Mientras cocinaba, Camila tomaba repetidamente un pequeño frasco de vidrio que mantenía escondido detrás del bote de azúcar. Con movimientos precisos y cuidadosos, vertía gotas de un líquido transparente en la comida que estaba preparando, revolviéndola después para asegurar que se mezclara completamente. «¿Ese frasco que está usando?», preguntó el comandante, pausando la grabación. «¿Puede decirnos qué contiene?». Camila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero mantuvo su fachada de inocencia. «No sé de qué está hablando, comandante. Es probable que sea sal o algún condimento». La grabación continuó, mostrando el momento exacto en que Andrés llegó a casa. La cámara había capturado su entrada a la cocina, su expresión de cansancio normal, y el momento en que se sentó a cenar. Cuando probó la comida, su reacción fue inmediata. Hizo una mueca de asco, escupió lo que tenía en la boca y comenzó a tener arcadas violentas. «¿Qué le pusiste a esta comida?», se le escuchaba gritar en la grabación. «Sabe horrible, me está quemando la garganta». Lo que siguió no fue un ataque de violencia doméstica, sino la reacción desesperada de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba siendo envenenado. Andrés no tiró el plato con intención de lastimar a Camila, sino que lo aventó lejos de él en un acto de pánico y horror. Sus gritos no eran de ira, sino de terror al comprender que su propia esposa había estado atentando contra su vida. La grabación también mostraba algo más perturbador, la reacción de Camila. En lugar de mostrar sorpresa o miedo por la reacción de su esposo, se la veía observando la escena con una expresión de satisfacción fría y calculada. Solo cuando se dio cuenta de que los vecinos podían estar escuchando, comenzó su actuación de víctima aterrorizada. «¿Puede explicarnos esto, señora Navarro?», preguntó el comandante, señalando la pantalla donde se veía claramente a Camila vertiendo el contenido del frasco en la comida. Por primera vez en meses, la máscara de Camila comenzó a resquebrajarse.
Sus ojos, que siempre habían mantenido una expresión de dulzura y vulnerabilidad, mostraron un destello de la frialdad que había estado ocultando. «Esa grabación debe estar alterada», murmuró. «Don Ramírez me tiene mala voluntad, porque una vez se quejó de que mi música estaba muy alta». «Señora», intervino uno de los agentes, «hemos enviado la grabación a peritos especializados en análisis de video. Es completamente auténtica. Además, tenemos una orden de cateo para buscar en su casa cualquier sustancia que pueda haber estado usando para envenenar a su esposo». Los siguientes 30 minutos fueron una pesadilla para Camila. Los agentes encontraron el frasco de líquido transparente escondido exactamente donde la grabación mostraba que lo guardaba. También descubrieron otros frascos similares en diferentes ubicaciones de la casa, uno en el botiquín del baño, otro en el cajón de ropa interior y un tercero en una maceta del jardín trasero. «¿Qué es esta sustancia?», preguntó el comandante mientras examinaba uno de los frascos. Camila se negó a responder, pero uno de los agentes, quien tenía experiencia en casos de envenenamiento, reconoció inmediatamente el olor característico. «Es etilenglicol», anunció, «anticongelante para automóviles. En pequeñas dosis causa exactamente los síntomas que ha estado mostrando el esposo: confusión mental, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, temblores y comportamiento errático». La revelación fue como un rayo que iluminó todo lo que había estado sucediendo durante los últimos meses. Andrés no había desarrollado una enfermedad mental ni se había vuelto violento por naturaleza. Había estado siendo sistemáticamente envenenado por su propia esposa, quien había orquestado cuidadosamente cada síntoma, cada episodio de confusión, cada momento de debilidad física para construir su narrativa de violencia doméstica. «Señora Navarro», dijo el comandante con voz grave, «está arrestada por intento de homicidio, envenenamiento y simulación de delito». Mientras los agentes la esposaban, Camila finalmente abandonó por completo su actuación. La máscara de víctima inocente desapareció, revelando la verdadera personalidad que había estado oculta durante años. Sus ojos se llenaron de una ira fría y calculada, y por primera vez, los vecinos que se habían congregado afuera de la casa pudieron ver el rostro real de la mujer que habían estado defendiendo y compadeciendo. «¿Dónde está Andrés?», preguntó el comandante. «Arriba, en la recámara», respondió Camila, con una voz que ya no tenía rastro de la dulzura fingida que había mantenido durante tanto tiempo. Los paramédicos encontraron a Andrés en un estado crítico. Había perdido más de 20 kilos en los últimos meses. Su piel tenía un tono grisáceo enfermizo y estaba en un estado de semiconsciencia debido a la intoxicación crónica. Fue trasladado inmediatamente al hospital civil, donde los médicos confirmaron que tenía niveles peligrosamente altos de etilenglicol en su sistema sanguíneo. El doctor Hernández, especialista en toxicología, explicó a los investigadores que Andrés había estado siendo envenenado de manera gradual y sistemática durante aproximadamente 6 meses. El etilenglicol en dosis pequeñas pero constantes causa exactamente los síntomas que describieron: alteraciones neurológicas, problemas gastrointestinales, cambios de comportamiento y deterioro físico general. Es un método de envenenamiento particularmente cruel porque la víctima se da cuenta de que algo está mal, pero no puede identificar la causa. Mientras Camila era procesada en la fiscalía, las autoridades comenzaron a reconstruir la verdadera historia de lo que había estado sucediendo en la casa de la colonia americana. Revisaron todas las fotografías que Camila había tomado de sus supuestas lesiones y descubrieron que habían sido creadas con maquillaje especial. Analizaron las grabaciones de audio y encontraron inconsistencias en sus historias. Interrogaron a los vecinos y se dieron cuenta de que muchos de los incidentes que habían presenciado habían sido cuidadosamente orquestados para que fueran vistos y escuchados.
Laura Paredes, la hermana de Camila, quedó completamente devastada cuando se enteró de la verdad. «No puedo creer que mi propia hermana sea capaz de algo así», le dijo al comandante Salinas durante su testimonio. «Siempre pensé que Andrés era un monstruo, pero resulta que el monstruo era ella». La investigación también reveló que Camila había estado planeando eventualmente matar a Andrés de manera que pareciera una muerte natural causada por sus problemas de salud. Había estado documentando meticulosamente sus síntomas para crear un historial médico que justificaría una muerte súbita. Su plan era heredar la casa, las cuentas bancarias y el seguro de vida de Andrés, mientras era vista por todos como la viuda sufrida que había soportado años de abuso antes de perder trágicamente a su esposo. El juicio de Camila Paredes se convirtió en uno de los casos más comentados en Guadalajara. Los medios de comunicación locales cubrieron extensamente la historia de la mujer que había manipulado a toda una comunidad para que creyera que era víctima de violencia doméstica, cuando en realidad era ella quien estaba cometiendo los abusos. Durante el proceso judicial, los psiquiatras forenses que evaluaron a Camila determinaron que sufría de un trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. Había mostrado una capacidad extraordinaria para la manipulación, una falta total de empatía hacia su víctima y una habilidad perturbadora para mantener una fachada de normalidad mientras cometía actos de crueldad extrema. El juez sentenció a Camila a 20 años de prisión por intento de homicidio en grado de tentativa, envenenamiento, simulación de delito y violencia familiar. Durante la lectura de la sentencia, Camila mostró la misma frialdad emocional que había caracterizado su verdadera personalidad. No mostró remordimiento, no pidió perdón y no demostró ninguna comprensión del daño que había causado. Andrés sobrevivió, pero su recuperación fue larga y difícil. Los médicos lograron eliminar la mayor parte del veneno de su sistema, pero los daños neurológicos causados por meses de intoxicación crónica le dejaron secuelas permanentes. Su memoria se vio afectada, desarrolló problemas de coordinación motora y tuvo que someterse a terapia física y psicológica durante años. La comunidad de la colonia americana quedó profundamente marcada por la revelación de la verdad. Los vecinos que habían defendido a Camila y condenado a Andrés se sintieron utilizados y manipulados. Doña Carmen, en particular, se culpó a sí misma por no haber visto las señales que indicaban que algo no estaba bien en la versión de Camila. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se preguntaba constantemente. Esa mujer me engañó completamente. Hizo que todos creyéramos que era una víctima inocente cuando en realidad era un monstruo. El caso de Camila Paredes se convirtió en un estudio de referencia para las autoridades de Jalisco sobre cómo los manipuladores expertos pueden utilizar el sistema de justicia y la compasión natural de las personas para ocultar sus crímenes. Se implementaron nuevos protocolos para investigar más a fondo las denuncias de violencia doméstica, incluyendo evaluaciones psicológicas más exhaustivas y verificación independiente de las evidencias presentadas. En prisión, Camila continuó mostrando la misma falta de empatía que había caracterizado su comportamiento durante el matrimonio. Los psicólogos penitenciarios reportaron que nunca mostró signos de remordimiento genuino y que parecía ver su situación como un simple inconveniente temporal en lugar de las consecuencias justas de sus acciones criminales. Los otros reclusos la evitaban instintivamente, sensing algo perturbador en su comportamiento que no podían identificar completamente. Camila pasaba la mayor parte de su tiempo sola, leyendo libros de psicología y derecho, aparentemente estudiando los mecanismos legales y psicológicos que no había logrado manipular exitosamente durante su juicio.
La historia de Camila Paredes se convirtió en una advertencia para la sociedad sobre los peligros de los manipuladores expertos que pueden utilizar las percepciones sociales sobre las víctimas para ocultar su verdadera naturaleza criminal. Su caso demostró que el mal no siempre tiene la apariencia que esperamos, y que a veces los verdaderos monstruos se esconden detrás de las máscaras más convincentes de inocencia y vulnerabilidad. Esta historia nos deja una lección profundamente inquietante, pero necesaria sobre la naturaleza humana y la importancia de mantener nuestros ojos bien abiertos ante las apariencias engañosas. En un mundo donde solemos juzgar rápidamente, basándonos en lo que vemos en la superficie, el caso de Camila y Andrés nos recuerda que la verdad a menudo es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. La manipulación psicológica puede ser tan devastadora como cualquier forma de violencia física, y los manipuladores expertos saben exactamente cómo explotar nuestras emociones y prejuicios para lograr sus objetivos. Camila utilizó las percepciones sociales sobre las víctimas de violencia doméstica para crear una narrativa falsa que casi le permite salirse con la suya en un intento de asesinato. Esta historia nos enseña la importancia de la verificación independiente y el pensamiento crítico, incluso cuando nuestras emociones nos impulsan a actuar. Los vecinos de la colonia americana actuaron con buenas intenciones, pero su deseo de proteger a quien creían que era una víctima les impidió ver las inconsistencias en la historia de Camila. También nos muestra que el mal puede presentarse de las formas más inesperadas. Camila no encajaba en el estereotipo tradicional de un criminal violento. Era una mujer aparentemente dulce, devota y vulnerable que supo explotar estas características para ocultar su verdadera naturaleza psicópata. La lección más importante es que debemos mantener un equilibrio entre la compasión y la cautela. Aunque es fundamental apoyar a las víctimas reales de violencia, también debemos estar dispuestos a cuestionar las narrativas cuando algo no encaja completamente. La verdad, como demostró este caso, a veces requiere una investigación más profunda de lo que aparenta en la superficie. El coraje de Don Ramírez para revisar su grabación de seguridad y presentar evidencia que contradecía lo que todos creían, nos enseña que la búsqueda de la verdad a veces requiere que superemos nuestras suposiciones previas y estemos dispuestos a confrontar realidades incómodas. Finalmente, esta historia nos recuerda que la justicia verdadera solo puede existir cuando basamos nuestras decisiones en hechos verificables y no solo en emociones o apariencias. Andrés estuvo a punto de ser destruido completamente por algo que no había hecho, mientras que Camila casi logra salirse con la suya con un crimen atroz. En nuestras propias vidas, debemos aplicar esta lección siendo observadores cuidadosos, pensadores críticos y defensores de la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser esa verdad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.